consulado. Solicita Quincio el huir de la dictadura, y sacaránle para ella desde el arado. Irá Escipión a las guerras de África sin madura de edad para tan grande empresa. Volverá vencedor de Aníbal y de Antíoco. Será honor de su consulado y fiador del de su hermano. Y si él no lo impidiere, le harán igual a Júpiter, y a este, que era el amparo de la patria, acosarán civiles sediciones. Y al que supo en la juventud desechar los debidos honores, le deleitará en la vejez la ambición de un pertinaz destierro. Nunca han de faltar causas de cuidado, ora felices, ora infelices. Con las ocupaciones se cierra la puerta, deseándose siempre, sin llegar a conseguirse. No hay árbol recio ni consistente sino aquel que el viento azota con frecuencia. Capítulo 18. Incomodidades y riesgos de un cargo. Desvíate, pues, oh clarísimo Paulino, del vulgo, y recógete a más seguro puerto, y no sea como arrojado por la vejez. Acuérdate de los mares que has navegado, las tormentas propias que has padecido, y las que, siendo públicas, has hecho tuyas. Suficientes muestras han dado tu virtud en inquietas y trabajosas ocasiones. Experimenta ahora lo que hace en la quietud. Justo es, hayas dado a la República la mayor y mejor parte de la edad, toma también para ti alguna parte de tu tiempo. Y no te llamo a perezoso y holgazán descanso, ni para que sepultes tu buena inclinación en sueño, ni en deleites estimados del vulgo, que eso no es aquietarse. Hallarás retirado y seguro ocupaciones más importantes de las que hasta ahora has tenido. Administrando tú las rentas del imperio con moderación de ser ajenas, con la misma diligencia que si fueran propias, y con la rectitud de ser públicas, consigues amor de un oficio en que no es pequeña hazaña evitar el odio. Pero créeme, que es más seguro el estar enterado de la cuenta de tu vida que de las del depósito del trigo público. Reduce a ti ese vigor de ánimo capacísimo de grandes cosas, y apártale de ese ministerio, que aunque es magnífico, no es apto para vida perfecta. Y persuádete que tantos estudios como has tenido desde tu primera edad en las ciencias no fueron a fin de que se entregasen a tu cuidado tantos millares de fanegas de trigo. De cosas mayores y más altas habías dados esperanzas. No faltarán para esa ocupación hombres de escogida capacidad y de cuidadosa diligencia. Para llevar cargas, más aptos son los tardos jumentos que los nobles caballos, cuya generosa ligereza quién hay que la oprima con peso grave. Piensa asimismo de cuánto fastidio sea el exponerte a tan grande cuidado. Tu ocupación es como los estómagos humanos, que ni admiten razón, ni se mitigan con equidad, porque el pueblo hambriento no se aquieta con ruegos. Pocos días después que murió Calígula, a quien debía pesar mucho, si es que existe sentimiento en el infierno, morir y viviendo aún el pueblo romano, quedó Roma con provisiones para 7 u 8 días. Y mientras él construía puentes con navíos y jugaba con las fuerzas del imperio, presentóse el último de los males, aún a los sitiados, la escasez de alimentos. El querer imitar a un furioso rey extranjero con infelicidad soberbio, le hubo de costar la pérdida y el hambre, y lo que a ella se sigue, que es la ruina de todas las cosas. ¿Qué pensamiento tendrían entonces aquellos a quien estaba encomendada la provisión de trigo público, esperando recibir hierro, piedras, fuego y espadas? Encerraban con suma disimulación, y no sin causa, en sus pechos tantos encubiertos males, por haber muchas enfermedades que se han de curar, ignorándolas los enfermos, habiendo habido muchos a quien el conocer su enfermedad fue causa de su muerte. La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias. Capítulo 19. Invitación a un ocio digno. Recógete a estas cosas, más tranquilas, más seguras y mayores. Piensas que es igual ocupación cuidar que el trigo se eche en los graneros, sin que la fraude o negligencia de los que le portean le hayan maleado, atendiendo a que con la humedad no se dañe o escaliente, para que responda al peso y medida.
o el llegarte a estas cosas sagradas y sublimes, habiendo de alcanzar con ellas la naturaleza de los dioses. Y qué deleite, qué estado, qué fortuna, qué suceso espera tu alma, y en qué lugar nos ha de poner la naturaleza cuando estemos apartados de los cuerpos. Qué cosa sea la que sustenta todas las cosas pesadas del mundo, levantando al fuego a lo alto, moviendo en sus cursos las estrellas con otras 1000 llenas de maravillas. ¿Quieres tú, dejando lo terreno, mirar con el entendimiento estas superiores? Ahora pues, mientras la sangre está caliente, los vigorosos han de caminar a lo mejor. En este género de vida te espera mucha parte de las buenas ciencias, el amor y ejercicio de la virtud, el olvido de los deleites, el arte de vivir y morir, y finalmente un soberano descanso. El estado de todos los ocupados es miserable, pero el de aquellos que aún no son suyas las ocupaciones en que trabajan es miserabilísimo. Duermen por sueño ajeno, andan con ajenos pasos, comen con ajena gana. Hasta el amar y aborrecer, que son acciones tan libres, lo hacen mandados. Si estos quisieren averiguar cuán breve es su vida, consideren qué parte ha sido suya. Cuando vieres, pues, a los que van pasando de una en otra judicatura, ganando opinión en los tribunales, no les envidies, todo eso se adquiere para perdida de la vida, y para que solo se cuente el año de su consulado, destruirán todos sus años. A muchos desamparó la edad, mientras trepando a la cumbre de la ambición, luchaban con los principios. A otros, después de haber arribado por 1000 indignidades a las dignidades supremas, les llega un miserable desengaño de que todo lo que han trabajado ha sido para el epitafio del sepulcro. A otros desamparó la cansada vejez, mientras como juventud se dispone entre graves y perversos intentos para nuevas esperanzas. Todo lo debemos consultar con el amigo, mas primero debemos consultar si lo es. Capítulo 20. Jubilarse a tiempo. Torpe es aquel a quien estando en edad mayor, coge la muerte ocupado en negocios de no conocidos litigantes, procurando las lisonjas del ignorante vulgo, y torpe aquel que, antes cansado de vivir que de trabajar, murió entre sus ocupaciones. Torpe el enfermo, de quien por verle ocupado en sus cuentas se ríe el ambicioso heredero. No puedo dejar un ejemplo que se me ocurre. Hubo un viejo llamado Turanio, de puntual diligencia, y habiéndole Calígula jubilado en oficio de procurador, sin haberlo él pedido, por ser de más de 90 años, se mandó echar en la cama y que su familia le llorase como a muerto. Lloraba, pues, toda la casa el descanso de su viejo dueño, y no cesó la tristeza hasta que se le restituyó a aquel su trabajo. Tanto se estima el morir en ocupación. Muchos hay de esta opinión, durando en ellos más el deseo que la potencia. Para trabajar pelean con la imbecilidad de su cuerpo, sin condenar por pesada a la vejez por otro algún título, más de porque los aparta del trabajo. La ley no compele al soldado en pasando de 50 años, ni llama al senador en llegando a 60. Más dificultosamente alcanzan los hombres de sí mismos el descanso que de la ley. Y mientras que son llevados, o llevan a otros, y unos a otros, se roban la quietud, haciendo los unos a los otros alternadamente miserables, pasan una vida sin fruto, sin gusto y sin ningún aprovechamiento del ánimo. Ninguno pone los ojos en la muerte, todos alargan las esperanzas, y algunos disponen también lo que es para después de la vida grandes máquinas de sepulcros, epitafios en obras públicas, ambiciosas dotaciones para sus exequias. Ten por cierto que las muertes de estos se pueden reducir a hachas y cirios, como entierro de niños. Gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta, y si este contenido te ha impactado de alguna manera, te pido que lo compartas con tus amigos y familiares. El estoicismo es una escuela filosófica fundada en el siglo III a.C. por el filósofo Zenón de Sitio. El estoicismo defiende la postura de que un hombre sabio, un hombre bueno, un filósofo, se caracteriza por ser un hombre que vive de acuerdo con la naturaleza, que no teme al dolor, que no teme a la muerte, que no teme a la pobreza,
que no teme a ninguna de las adversidades de la condición humana, que solo teme a la decepción y a ser menos que un ser humano completo, es aquel que no acepta abdicar de su responsabilidad moral. El estoicismo proponía a los hombres vivir en armonía con la naturaleza, lo que para ellos significaba vivir en armonía consigo mismos, con la humanidad y con el universo. Para los estoicos, el universo estaba regido por la razón, o logos, un principio divino que lo impregnaba todo. Para los estoicos,